Se lo comentábamos, el gobierno decidió endurecer las medidas para ingresar a Chile ante el rápido avance en el mundo de la nueva variante Omicron. Y por ello se va a prohibir el ingreso a extranjeros no residentes que hayan estado durante los últimos 14 días en 7 países de África. Vamos a profundizar en este tema. Estamos con el infectólogo del Hospital Barros Luco, el doctor Ignacio Silva, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Carla, hola Nicolás, muy buen día. Buenos días. Muy buenos días. A ver, primero que todo, ¿qué le parece esta medida en particular, la restricción a ciertos países africanos, justamente para poder, se ha dicho, atajar o retrasar lo que podría ser el ingreso siempre inevitable de esta variante, digamos? Sí, yo creo que en primer lugar es importante destacar que se tomen medidas de manera rápida y anticipada como se está haciendo con esta nueva variante, que no se vio con otras variantes que circularon previamente. Tanto la OMS como nuestra autoridad sanitaria tomaron estas medidas de manera bastante oportuna y precavida. Y en ese sentido, creo que el control fronterizo es importante. Hay un problema con limitar la entrada de países en particular, y es la interconectividad que existe hoy día para los viajes internacionales. O sea, por supuesto que hay que partir por algunos países donde se ha detectado mayor circulación de variantes, pero no sabemos si de otros países europeos, de Norteamérica, donde ya se ha detectado circulación de esta variante, podrían entrar personas también al país. Tal vez como primera aproximación, como una medida, como decía yo, preventiva y rápida, partir por algunos países puede ser una medida importante, pero también se puede tomar como una medida discriminatoria sabiendo que hay circulación de la variante también en otros países. Creo que hay que avanzar hacia un mayor control fronterizo, al menos durante una semana, hasta tener más claridad sobre esta variante y luego tomar decisiones más concretas. Sí, de hecho, ayer desde Sudáfrica el presidente pedía que no se les estigmatizara, que en el fondo ellos descubrieron que estaba circulando esta variante, pero no sabemos si ese es el origen. Ahora, doctor, ¿a qué podemos aspirar o a qué deberían apuntar estas medidas? ¿Esto es ralentizar el proceso de entrada de la variante o hay países que podrían pensar en que esta variante no llegue? Yo creo que en un mundo globalizado cuesta pensar en ese escenario, ¿no? Sí, efectivamente, Carla, creo que hoy día con la globalización y además que sabemos que, como bien decían, esto fue identificado en Sudáfrica recientemente, no significa que esos hayan sido los primeros casos y que no esté circulando en otros países. Creo que el principal objetivo es enlentecer la entrada de la variante a nuestro país para poder tomar medidas concretas preventivas. Por ejemplo, aumentar al máximo la cobertura de la vacunación y de las dosis de refuerzo. Optimizar las estrategias de trazabilidad, testeo y aislamiento, sobre todo aquellas personas en las que se identifiquen estas variantes nuevas, y fortalecer también la secuenciación genética para poder saber si es que la variante ya empezó a circular en nuestro país o no. Entonces creo que el principal objetivo sería que la entrada de la variante fuera más lenta y ojalá más hacia el verano. Y ojalá poder contenerla completamente, pero la verdad que hemos visto cómo en otros países y en nuestro país la entrada de estas nuevas variantes es finalmente inevitable. Inevitable, y eso es bien importante tenerlo en cuenta y también con la experiencia reciente que hemos tenido, doctor, con lo que fue la llegada de la variante Delta. De hecho, un alto porcentaje, si no casi el 100% de los nuevos contagios son de variante Delta. En algún minuto, y quiero hacer un poco la comparación con lo que podrían ser estas medidas, ¿fue positiva las medidas que se tomaron cuando se detectó la variante Delta aquí en Chile? En algún minuto también se dijo el retraso en Europa significó que esa nueva ola de Delta se diera. Ahora hay una diferencia. Con Omicron han tomado medidas muy preventivas, digamos. ¿Fue bueno cómo se evaluó en su minuto con Delta y cómo se llevó a cabo en nuestro país? No, yo creo, Nicolás, que hemos tenido un aprendizaje importante en la contención de la entrada de estas variantes. Y esa es la gran diferencia entre lo que está pasando ahora con Omicron y lo que pasó con Delta u otras variantes. Esta vez, como decía antes, las medidas fueron mucho más anticipatorias. Todavía no sabemos mucho de Omicron. Tal vez es menos contagiosa, tal vez no tiene ningún impacto en relación a la respuesta a las vacunas, pero nos estamos dando un tiempo para conocerla y aprender. Y para eso se tomaron medidas mucho más anticipadamente de lo que se hizo con la variante Delta. Hoy día estamos en otro pie en relación a la secuenciación genética, que cuando llegó Delta estábamos bastante atrasados en relación a otros países. Hoy día tenemos mayor capacidad, hay una red integrada de laboratorios de universidades, laboratorios públicos y privados que están trabajando en la detección de estas variantes, cosa que no teníamos antes. Y las medidas de control fronterizo también se han tomado de manera más anticipada. Tal vez hay que ir evaluándolas día a día hasta dónde vamos a llegar con las restricciones, pero sin duda que estamos actuando mucho más rápido que antes.
Doctor, ¿qué sabemos hasta ahora de Omicron? Claro, es bien preliminar. Lo que yo leía es que en Sudáfrica la alerta se dio porque pasaron, no sé, de un canon de 200 casos nuevos al día a 3.000 y tantos casos muy rápidamente. Fue un aumento muy explosivo. Empezaron a estudiar, descubrieron esta nueva variante y se dieron cuenta que de los casos nuevos, en un 90% de los casos se trata de esta nueva variante. Por eso entiendo que se presume que es mucho más contagiosa o transmisible. Se habla de hasta un 500%. ¿Eso está fundamentado? ¿Qué se sabe realmente hoy y cuál es la duda en el fondo que queda? ¿Qué es lo que hay que establecer con Omicron? Sí, como bien decías, lo que llamó la atención fue el rápido aumento de casos y afortunadamente se logró secuenciar muy rápido esta nueva variante, se identificó y se comunicó también rápidamente, cosa que también se agradece porque puede generar todo este tema de un poco de desprestigio por el país, pero finalmente se saca a la luz esta nueva variante de manera rápida y lo que sustenta esta sospecha de que sea más contagiosa, además del aumento de los casos, es que esta variante tiene muchas mutaciones, muchos cambios estructurales que incluso más que la variante Delta, que sabemos que era más contagiosa, y estos cambios en la estructura del virus hacen sospechar que sea más contagiosa por estudios de laboratorio. Ahora hay que ver que eso se concreta en el fondo en la práctica, que las personas efectivamente se contagien más. Entonces hay dos evidencias. Uno es este aumento rápido de casos en algunos países y dos, que las mutaciones que tiene, estos cambios que tienen las proteínas del virus se asocian a mayor riesgo de contagio. Uh-huh. Ahora, la preocupación también está en este Omicron, doctor, de la posibilidad que pueda evadir los anticuerpos generados por las vacunas. Esto está en estudio, de hecho los mismos laboratorios que generan las distintas vacunas que están disponibles en el mundo están haciendo lo suyo para confirmar esto o no. ¿Qué podría significar si se llega a eso? Yo recuerdo que esta duda también existió con Delta al comienzo y era una de las grandes preocupaciones. Entonces, podríamos dividirlo en 3 puntos de las variantes. ¿Cuán contagiosa es? ¿Cuán letal es? ¿Y cuánta capacidad de evadir las vacunas tiene? Sí, hasta ahora no hay una respuesta concreta porque todo se ha visto en el laboratorio y con estas mutaciones hemos comparado con otros virus, con estudios en suero y se ha visto hasta ahora que no hay mucha evidencia de que se evada por completo la respuesta inmune. O sea, que las vacunas de frentón no sirvan, eso es poco probable. Uh-huh. Lo que sí se ha visto, lo que podría hacer con esta variante y lo que se ha visto con otra, es que se necesita una respuesta inmune más potente. Podríamos decirlo así, en palabras sencillas, mayor cantidad de anticuerpos para combatir estas vacunas y por lo tanto, en este escenario las dosis de refuerzo son fundamentales, porque lo que hacen es que nos potencian esta respuesta inmunológica y nos dejan en un mejor pie ante estas variantes. No necesariamente nos sirven de frente a las vacunas, y ese es el gran temor, que aparezca finalmente una variante completamente diferente y que aniquile las vacunas que hoy día tenemos. Eso es poco probable hasta ahora, pero sí puede ser necesario una mayor cantidad de, por ejemplo, anticuerpos para combatir la variante y para eso las vacunas, por cierto, todas las dosis y la dosis de refuerzo son fundamentales. Claro, a mí me llama la atención que rápidamente se empezó a decir que no costaría mucho y que sería bastante rápido tener una dosis de refuerzo especial para esta variante. ¿Por qué, doctor? ¿Significa que el aprendizaje es tal que hoy día se puede reaccionar más rápido, que los patrones son comunes en el fondo entre una variante y otra y por eso no hablamos de una nueva cepa que no sé, que nos lleve a un comportamiento totalmente desconocido? Si nos puede explicar un poco ese punto. Sí, yo creo que hay dos cosas. Uno está lo que decía yo antes de la cantidad de anticuerpos disponibles que pueden afectar, o sea, pueden ser más efectivos contra una variante en particular. Y otra cosa es que haya una cepa completamente distinta del virus para la cual nuestras vacunas ya no sirvan. En ese escenario, hoy día sí se cuenta con la tecnología que hemos aprendido mucho, sobre todo con las vacunas con plataformas nuevas como RNA mensajero o vectores virales. Tenemos ya la tecnología, sabemos el camino, tenemos un camino avanzado que nos permitiría diseñar vacunas más rápido. Igual sería un problema porque hoy día tenemos solo un 5% de los países de los países con bajos recursos, solo un 5% de las personas han recibido una dosis de la primera vacuna. Hay países que prácticamente no han recibido vacunas. Pensar en diseñar una vacuna nueva para vacunar a estos países, la verdad que sería terrible. O sea, creo que sería un gran problema a nivel mundial. De que está la tecnología, la posibilidad, seguro que sí, pero sería un tremendo problema. Y usted va a un tema que es súper relevante y nuevamente sale a la discusión con respecto a esta variante Omicron, doctor,
que es dónde se generan estas mutaciones, estas variantes de preocupación finalmente, porque las mutaciones siempre se van a dar. El tema es cuando llegan a este punto de la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Y se ha señalado de que justamente por el porcentaje o bajo porcentaje que tienen algunos países de vacunación por no acceder a las vacunas, que es lo que permite esto, y eso llama también a la necesidad de generar un escudo a nivel planetario contra el coronavirus, no solamente de los países que tienen vacunas y otros que no. Es un tema también que está bien presente y bien polémico también en algunos puntos. Sí, Nicolás, eso es súper importante. Tenemos que generar conciencia de que estas nuevas variantes se producen en la medida que hay contagios. Mientras existan países que no están vacunados y por lo tanto tienen un elevado riesgo de contagio, el virus va a seguir mutando y se van a producir variantes nuevas constantemente. Y alguna de estas variantes podría, como decíamos antes, podría evadir la respuesta a las vacunas y tendríamos que empezar de cero. Y por eso es tan importante que todos los países se vacunen. Sobre todo estos países que tienen menor ingreso y por lo tanto sus políticas públicas en salud son menos avanzadas, tienen menos tecnología, tienen menos diagnóstico, tienen menos acceso y además tienen situaciones sociales donde muchas veces hay mayor densidad poblacional o viven muchas personas dentro de un mismo hogar. Eso es un caldo de cultivo para nuevas variantes y mientras no tengamos una conducta a nivel global, solidaria y equitativa en relación a la repartición de vacunas, esto va a seguir, la pandemia no se va a acabar. Oye, es que eso es lo que a uno le baja un poquitito la esperanza, porque claro, Chile se ha destacado en esta materia, hemos tenido un plan de vacunación muy exitoso que creo nos pertenece a todos, la visión de las autoridades, pero también la respuesta de una ciudadanía que entiende que esto es importante y vamos y nos vacunamos y creemos y nos esperanzamos en que esto finalmente se va a controlar, doctor, pero esto nos viene a recordar la fragilidad de este escenario y que estas brechas en el fondo nos van a obligar a estar en una alerta permanente. ¿Cuál debería ser como la meta para poder decir que el mundo va a poder controlarlo? Siempre se habla como de la inmunidad de rebaño. ¿Existe esa posibilidad? Si es que se acortaran las brechas, ¿podríamos efectivamente controlar la pandemia o esto tiene para muchos años, cree usted? La inmunidad de rebaño existe, es real. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos que alcanzar para distintas enfermedades? Eso es lo que no conocemos porque hay muchas variables que pueden influir, la velocidad de contagio, la resistencia a las vacunas, etcétera. Creo que aquí hay dos pilares. Uno, el pilar solidario de cada país, donde podríamos cada país entregar un número X de vacunas a los países con menos ingresos. Ahora creo que eso no es la solución. Creo que aquí tiene que optimizarse fondos que existen, fondos internacionales de solidaridad en repartición de medicamentos y de vacunas, pero que tiene que ser algo concreto, activo, con números, con fecha. Mientras nos sigamos mirando el ombligo va a ser difícil que podamos solucionar el problema. Evidentemente todos queremos estar bien y queremos que en nuestro país podamos recuperar en la medida de lo posible la normalidad, pero la verdad es que eso, como decía, es poco predecible en la medida que hayan países con tan baja tasa de vacunación. Si es que es así, vamos a seguir muchos años con la pandemia, no necesariamente con un virus endémico, o sea, que viva permanentemente con nosotros, sino que por falta de control de una pandemia. Así que aquí creo que es importante que las autoridades tengan un programa, sobre todo ahora con el cambio de gobierno que vamos a tener, que tengan un programa enfocado en la equidad, en el desarrollo tecnológico y con una visión más solidaria en la repartición no solo de vacunas, sino que de bienes. Doctor Ignacio Silva, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y bajando la información de lo que está sucediendo con respecto a esta nueva variante. Que esté muy bien, buenos días. Chao, que esté muy bien ustedes. Buenos días.